Si crees que ya has oído todas las historias sobre Albert Einstein, prepárate, lo que voy a contarte ha estado oculto durante más de 50 años, y no es casualidad. En 2008, una carta olvidada apareció en una casa de subastas de Londres, y su contenido era tan explosivo que podría cambiar tu perspectiva sobre Dios, la religión e incluso el sentido de la vida. No era una reflexión tímida ni un comentario científico, era un ataque directo a las creencias más profundas de la sociedad. Por cierto, antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido como este, que saca a la luz lo que han intentado mantener oculto durante décadas. Durante décadas, esta carta permaneció bajo llave como si fuera demasiado peligroso leerla. Y quizá lo fuera. En ella, Einstein expuso una visión que desmantela siglos de tradiciones religiosas y ofrece una espiritualidad sin dogmas, basada en el orden cósmico y la responsabilidad humana. Era como si hubiera dejado una advertencia: si te atreves, léela, y después nunca volverás a ser el mismo. Ahora la pregunta es, si uno de los mayores genios de la historia vio el universo de una manera tan diferente a como nos enseñaron, ¿qué más se te podría estar ocultando en este momento? Einstein ya había dejado su huella en el mundo con ecuaciones que cambiaron para siempre nuestra comprensión del universo. Pero en 2008, algo inesperado emergió de entre las sombras. Una carta, amarillenta por el paso del tiempo, fue descubierta en una discreta casa de subastas de Londres. No era solo un trozo de papel con palabras dispersas, era un registro íntimo, casi confesional, que había permanecido oculto durante medio siglo. Y como todo secreto bien guardado, su contenido prometía sacudir las certezas más profundas. Imagine la escena: un subastador, al abrir un maletín de cuero olvidado, se topa con la inconfundible caligrafía del hombre que redefinió la física moderna. Lo curioso es que nadie sabía que esta carta aún existía. Investigadores, biógrafos e incluso coleccionistas de recuerdos de Einstein se asombrarían al saber que el documento no se había perdido, sino simplemente escondido. Durante décadas, el documento permaneció oculto a la vista del público, como si alguien temiera el impacto que esas líneas pudieran causar. Aquí es donde la historia empieza a adquirir un cariz casi cinematográfico, y si alguna vez has visto una película de investigación, sabes que el simple hecho de encontrar algo así cambia por completo la trama. ¿Pero qué lleva a alguien a mantener un texto de este calibre bajo llave durante tanto tiempo? Quizás el miedo al escándalo, quizás el deseo de proteger la reputación de Einstein, o quizás simplemente el deseo de evitar preguntas que nadie estaba preparado para responder. Después de todo, vivimos en un mundo donde la verdad es incómoda, y documentos como este tienen el poder de desestabilizar las certezas religiosas, filosóficas e incluso científicas. Piensa en cómo, en tu propia vida, has elegido no escuchar verdades en el momento en que surgieron. Y el lugar donde apareció esta carta no era cualquiera. Casas de subastas como la de Londres funcionan como auténticas bóvedas de historias ocultas, donde obras de arte, reliquias históricas y documentos secretos esperan el momento oportuno para salir a la luz. A veces, estos hallazgos simplemente modifican el valor de mercado de un artículo; otras veces, como en este caso, pueden cambiar profundamente la percepción de la realidad misma. Si alguna vez has entrado en una tienda de antigüedades y has sentido esa sensación de que cada objeto guarda un trocito de vida, sabes a qué me refiero. Curiosamente, 2008 fue un periodo marcado por crisis y transformaciones en el mundo. Era como si el planeta estuviera más abierto a cuestionar lo que antes era intocable. En este contexto, la carta llega casi como un regalo para quienes no se conforman con respuestas superficiales. Es como encontrar el viejo diario de alguien a quien admiras y darte cuenta de que, tras la imagen pública, se esconde un ser humano lleno de dudas, convicciones e incluso contradicciones. La importancia de este descubrimiento va más allá de su mero valor histórico. Nos recuerda que, por mucho que intentemos ocultar ciertas ideas, la verdad encuentra formas inusuales de emerger. El propio Einstein, en vida, ya sabía que sus palabras tenían peso, pero quizá ni siquiera él imaginó que décadas después aún serían capaces de suscitar acalorados debates. Es casi como si esta carta fuera una bomba de relojería intelectual, programada para explotar en el momento justo. El detalle más intrigante es que, al momento de su descubrimiento, nadie conocía con certeza el contenido completo del documento. Los medios internacionales comenzaron a especular, y cada rumor avivaba aún más la curiosidad pública. Algunos decían que era una carta sobre política, otros, sobre ciencia. Pocos creían que fuera, en realidad, una audaz reflexión sobre Dios, la religión y la naturaleza misma del universo. Y aquí reside la ironía: cuanto más intentan ocultar algo, más quiere saberlo el mundo. El suspense que rodea la carta recuerda la sensación que se experimenta al descubrir un secreto familiar que cambia por completo la percepción que uno tiene de sí mismo.
De repente, aparece una nueva pieza del rompecabezas y uno se ve obligado a reorganizar por completo la imagen mental que uno tiene de la persona en cuestión. En este caso, la familia era toda la comunidad científica y religiosa, y la figura central era nada menos que Albert Einstein. El descubrimiento también plantea una pregunta fascinante. ¿Cuántos otros documentos similares podrían estar ocultos ahora mismo, en cajones cerrados, archivos personales o colecciones privadas? ¿Cuántas ideas revolucionarias aún no han salido a la luz simplemente porque no fue el momento oportuno? Si una carta de Einstein pudo permanecer oculta durante tanto tiempo, ¿quién puede asegurar que no existan tesoros intelectuales aún por descubrir? Y así, al hojear esas páginas, los responsables del descubrimiento se dieron cuenta de que estaban ante algo mucho más grande que una simple pieza de subasta. Estaban ante una llave capaz de abrir puertas que muchos preferirían mantener cerradas. Lo que no sabían era que el contenido de esta carta no solo revelaría las ideas más íntimas de Einstein, sino que también sembraría dudas y reflexiones que resonarían mucho más allá de las paredes de aquella sala de subastas. Y ahí es precisamente donde empezamos a entrar en el siguiente capítulo de esta historia, donde entendemos la origen de la carta se vuelve tan importante como el contenido que contiene. Pocas personas lo saben, pero esta carta de Einstein tenía una dirección muy específica. Estaba escrita a un hombre llamado Eric Goodkind, autor del libro Elige la vida. El llamado bíblico a la rebelión. Este detalle cambia por completo la trascendencia del documento, pues no se trata de una correspondencia casual ni de una reflexión superficial. Einstein respondía a un texto que combinaba filosofía, religión y provocación intelectual de alto nivel. Y no respondió a la ligera, sino que fue directo al grano, con la franqueza que solo los genios e inconformistas pueden mostrar. Goodkind no era un desconocido. Formaba parte de un círculo de intelectuales que, en aquel entonces, desafiaban los límites del pensamiento tradicional. Elige la vida no era un libro para leer como novela ligera antes de dormir. Era una invitación a cuestionar creencias arraigadas y a asumir la responsabilidad de la propia existencia. Al escribirle a Goodkind, Einstein estaba, en efecto, entrando en un diálogo de titanes, y como veremos, no dudó en discrepar rotundamente. Es interesante considerar el contexto de este intercambio. Imagina que alguien a quien admiras intelectualmente te envía un mensaje provocador y sientes la necesidad de responder no solo con argumentos, sino con tu visión del mundo más sincera. Eso fue exactamente lo que sucedió. Einstein no se escudó en formalidades, usó la carta como un espacio para expresar ideas que, hasta entonces, rara vez había plasmado por escrito con tanta franqueza. Era casi como si se escribiera a sí mismo, pero con un destinatario que podía comprender cada matiz. El libro de Goodkind, a su vez, tenía un tono de atractivo moral y espiritual, llamando a la gente a abandonar una vida mecánica y adoptar un enfoque más consciente y creativo. El título Elige la vida ya conllevaba un imperativo ético, y Einstein parecía respetar esta ambición, a pesar de su profundo desacuerdo con el fundamento religioso sobre el que el autor construyó sus ideas. Aquí empezamos a percibir un marcado contraste, dos hombres que buscaban un mundo mejor, pero partían de premisas muy diferentes. Hay algo fascinante en que Einstein mantuviera esta carta en privado, en lugar de como un manifiesto público. Esto nos lleva a creer que quizás sabía que el mundo no estaba listo para escuchar ciertas cosas directamente de su boca. Es como cuando sabes que un amigo necesita escuchar la verdad, pero decides decirla en privado para evitar causar una conmoción pública. En este caso, la conversación privada terminó trascendiendo el tiempo y llegando hasta nosotros décadas después. El propio tono de la carta deja claro que Einstein no intentaba convencer a Goodkind. No buscaba un debate para ganar al otro, más bien, buscaba dejar claro que sus opiniones sobre Dios, la religión y el sentido de la vida no podían ser moldeadas por la tradición ni las sagradas escrituras. Es como si dijera, entiendo tu punto de vista, pero yo sigo un camino diferente. Y ese camino, como veremos, tenía más que ver con Spinoza que con cualquier teología formal. Otro punto curioso es cómo se relaciona esta conexión con Elige la vida. Refuerza la importancia de la lectura como detonante para una profunda reflexión. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido provocados por un libro, una película o incluso una frase perdida en una conversación? La diferencia radica en que, mientras muchos permiten que esta provocación se desvanezca en el olvido, Einstein la transformó en un documento que ahora forma parte de la historia. Esto nos recuerda algo importante. Registrar nuestros pensamientos, aunque no sea para su publicación inmediata, puede tener un inmenso impacto en el futuro. Y aquí va un ejercicio práctico. Imagina que hoy tuvieras que responder por escrito a la obra o idea más provocadora que hayas leído. ¿Cómo estructurarías tu argumento? ¿Qué verdades tuyas te atreverías a exponer? Quizás esta sea una de las lecciones ocultas de esta carta, la importancia de responder al mundo, no solo absorberlo pasivamente.
La conexión entre Einstein y Woodkind también nos muestra cómo las conversaciones más importantes de la humanidad siempre han tenido lugar entre mentes inquietas. Ya sea a través de cartas, libros, correos electrónicos o redes sociales, la esencia es un intercambio genuino, un choque sano de ideas. Y este choque, en este caso, no se trataba de quien tenía razón, sino de la búsqueda compartida de una comprensión más profunda de la vida. En definitiva, comprender este origen es como encontrar las raíces de un árbol centenario. Observas las hojas, el contenido de la carta, y te impresionas, pero solo al ver las raíces te das cuenta de dónde proviene la fuerza que la sostiene. Y es precisamente ahora que podemos ahondar en la razón que mantuvo a este árbol oculto al mundo durante tanto tiempo. El mero hecho de que esta carta permaneciera oculta durante más de 50 años es, en sí mismo, un enigma fascinante. Al fin y al cabo, hablamos de palabras escritas por Albert Einstein, uno de los hombres más respetados y admirados del siglo XX. Cualquier documento suyo tendría un valor histórico e intelectual inmediato. Pero este, en concreto, se mantuvo oculto al público. Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿quién tendría interés en silenciar este mensaje durante tanto tiempo? El contenido, como veremos, fue directo, casi sin filtros. Einstein abordó temas que, para muchos, eran sagrados e intocables. Cuestionó las creencias religiosas tradicionales, refutó las interpretaciones literales de las Escrituras y presentó una noción de Dios muy diferente a la que la mayoría estaba acostumbrada a escuchar. Es fácil entender por qué alguien, en un momento dado, podría considerar más seguro mantener esto oculto. A veces, no solo es lo que se dice lo que preocupa, sino quién lo dice. Consideremos el poder que tuvo, y aún tiene, el nombre de Einstein. Si un científico de renombre dice algo sobre física, la gente lo escucha. Pero si ese mismo científico habla de Dios y la religión de una manera que contradice las expectativas del público, la reacción puede ser explosiva. Imaginemos a líderes religiosos, instituciones tradicionales e incluso sectores de la comunidad científica luchando por lidiar con esta reacción. No es exagerado decir que esta carta tenía el potencial de provocar un terremoto intelectual. También está el factor personal. El destinatario, Eric Woodkind, podría haber optado por conservar la carta como un gesto de respeto a la privacidad de Einstein. Al fin y al cabo, algunas ideas solo se comparten con personas de confianza. Es como cuando alguien te confía un secreto importante. Sabes que podría cambiar la percepción que los demás tienen de esa persona, pero decides guardarlo para protegerla. Esta lealtad pudo haber influido en la decisión de mantener la carta oculta al público. Otro punto es el contexto histórico. En los años posteriores a la redacción de la carta, el mundo aún estaba dividido entre tradiciones religiosas profundamente arraigadas y avances científicos que las cuestionaban. Publicar el texto en ese momento podría haber conllevado no solo controversia, sino también el riesgo de distorsión y malinterpretación. En tiempos de ideas contradictorias, cualquier declaración contundente puede ser utilizada como arma por las partes contrarias. También es posible que hubiera intereses financieros en juego. Los objetos y documentos pertenecientes a figuras históricas como Einstein se revalorizan con el tiempo, y cuanto más raro es el artículo, mayor es el interés de los coleccionistas. Mantener la carta fuera del foco de atención podría haber sido una forma de asegurar su subasta por sumas impresionantes en el futuro. Y, de hecho, cuando finalmente salió a la luz, atrajo pujas millonarias. Pero existe una hipótesis aún más sutil y quizás más probable: la carta se ocultó porque no era el momento oportuno para comprenderla. Algunas verdades necesitan madurar en la conciencia colectiva antes de ser asimiladas. Es como plantar una semilla en tierra estéril, simplemente no germina. Quizás la carta esperó décadas hasta que la sociedad estuvo preparada para, al menos, intentar comprender lo que Einstein quería decir. Y aquí entramos en una reflexión personal. ¿Cuántas cosas has guardado porque sentías que no era el momento de decirlas? ¿Cuántas ideas has silenciado por miedo a la incomprensión, el rechazo o las represalias? Esta carta nos recuerda que el tiempo puede ser un aliado estratégico, pero también un severo guardián de las verdades no dichas. Lo curioso es que, al permanecer oculta, la carta adquirió un valor casi mítico. Cuando finalmente se reveló, no era un simple documento más de Einstein, era un testamento secreto, un fragmento de historia que sobrevivió a la censura del tiempo. Esto acentuó aún más su impacto, pues junto con el contenido venía la narrativa de algo prohibido, oculto, casi clandestino. Y fue precisamente este aura de prohibición la que preparó el terreno para las impactantes palabras que vendrían después. Al abrir el sobre y leer las primeras líneas, quienes habían leído la carta se dieron cuenta de que no se trataba de una reflexión cualquiera. Einstein empezó con tanta audacia que, para algunos,
sonó a provocación. Y aquí es donde llegamos a las palabras que realmente sacudieron los cimientos de la religión tradicional. Desde sus primeras líneas, Einstein no dejó lugar a interpretaciones suaves. Se refirió a Dios como el producto de las debilidades humanas. Esta frase por sí sola bastaría para encender una llama teológica. No se trataba de un científico cualquiera, era el hombre que desentrañaba la estructura del universo, sugiriendo que la figura de Dios, tal como la entendían las religiones tradicionales, era más producto de nuestras limitaciones emocionales que de una realidad objetiva. Imaginen el impacto de esto en un mundo aún profundamente marcado por las creencias religiosas. Continuó describiendo la Biblia como una colección venerable pero primitiva de leyendas. Aquí, Einstein demostró que, si bien reconocía el valor cultural e histórico de las escrituras, no las consideraba verdades literales. Era como decir, respeto la tradición, pero no puedo ignorar que es producto de la mentalidad de otra época. Esta visión no solo desafiaba las interpretaciones fundamentalistas, sino que también provocaba a quienes buscaban reconciliar la fe y la ciencia. El impacto de estas palabras fue inmediato al hacerse pública la carta. Muchos lo acusaron de ateísmo, ignorando que él mismo se había declarado repetidamente no ateo. Otros lo acusaron de blasfemia, como si atacara directamente la fe ajena. Pero quienes la leen con atención se dan cuenta de que Einstein no se burlaba de la religiosidad, simplemente rechazaba la idea de un Dios moldeado a imagen y semejanza de nuestras inseguridades y necesidades. Esta postura, de hecho, es una invitación a mirar la religión con madurez. Es como cuando creces y te das cuenta de que algunas historias contadas en la infancia tenían un propósito pedagógico, pero no eran literales. Einstein trató la religión tradicional como este tipo de narrativa, algo que puede tener valor simbólico, pero que no debería limitar el pensamiento humano. Y, en este sentido, se alineaba con una larga tradición de filósofos que defendían la libertad de conciencia. Lo particularmente inquietante fue que Einstein hablara con autoridad científica e intelectual. Cuando un filósofo o escritor literario critica la religión, puede considerarse una mera opinión. Pero cuando quien formuló la teoría de la relatividad afirma que Dios es producto de la debilidad humana, adquiere una fuerza casi irrefutable. Es como si el veredicto viniera de alguien que ya había escudriñado el cosmos con mayor profundidad que nadie. Lo más interesante es que esta visión no excluía una forma de espiritualidad. Einstein simplemente no la encontró en la religión dogmática. Para él, la búsqueda de significado debería estar vinculada a la admiración por el orden natural del universo, no a la adhesión ciega a textos antiguos. Esta es una lección práctica para todos. Cuestionar no significa destruir, sino abrir espacio para algo más auténtico. Si lo pensamos, este enfoque nos libera de un falso dilema, que solo hay dos caminos, ser religioso o ser ateo. Einstein demostró que existía una tercera vía, una que reconoce la dimensión espiritual de la existencia sin estar sujeto a creencias rígidas. Y esto es liberador para quienes siempre se han sentido atrapados entre el dogma y la incredulidad. Pero, por supuesto, tales palabras requieren valentía. No es fácil decir en público que la base de muchas creencias se construye emocionalmente. En la vida cotidiana, esta franqueza puede costar relaciones, empleos e incluso la paz misma. En el caso de Einstein, le costó la etiqueta de hereje por parte de algunos y de héroe por parte de otros. Sabía que sería así, y aún así, decidió mantenerse fiel a su propia visión. Y es curioso cómo, décadas después, estas palabras aún provocan reacciones apasionadas. Nos recuerdan que ciertas ideas siguen siendo peligrosas no porque sean falsas, sino porque nos obligan a repensar todo lo que nos han enseñado. Y este replanteamiento es incómodo. Después de todo, si Dios no es lo que imaginábamos, entonces, ¿qué es? Y es precisamente en esta cuestión donde llegamos a la visión de Einstein más intrigante, la conexión con el Dios de Spinoza. Cuando le preguntaron sobre sus creencias, Einstein respondió, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo existente. Esta frase resume una visión que, para muchos, es tan desafiante como poética. El Dios de Spinoza no es un ser que interviene, castiga o recompensa, es la naturaleza misma, el orden universal, el conjunto infinito de leyes que lo gobiernan todo. Para Einstein, esta concepción eliminaba la necesidad de imaginar un creador humanoide, a la vez que preservaba un sentido de asombro ante el cosmos. El panteísmo de Spinoza, que Einstein abrazó, sugiere que Dios no está ahí afuera, separado del mundo, sino que es la esencia misma de la realidad. Esto lo cambia todo. Si Dios es naturaleza, entonces estudiar las leyes de la física, observar galaxias o comprender la química de la vida se convierte, en cierto sentido, en un acto espiritual. No se trata de rezar por milagros,
sino de aprender a leer el alfabeto con el que se escribió el universo. Es la ciencia como devoción. Einstein veía la física como un camino para acercarse a este orden cósmico. Era como si cada ecuación que descubría fuera una plegaria silenciosa, una forma de conectar con algo superior. No necesitaba templos, su altar era el laboratorio, y sus mantras eran fórmulas que describían la realidad con una precisión casi mística. Es una forma de espiritualidad que prescinde de los rituales, pero también de la profundidad. Esta perspectiva también resuelve un conflicto que muchos enfrentan, la idea de que la fe y la razón son enemigas. Para Einstein, no existía tal separación. La fe, en el sentido spinoziano, era la confianza en el orden de la naturaleza, en la coherencia de las leyes que rigen el universo. La razón, a su vez, era la herramienta para descifrar este orden. Así, comprender la gravedad, por ejemplo, no era solo ciencia, sino un atisbo de lo divino. Comparar al Dios personal con el Dios cósmico es como comparar una novela de ficción con la realidad misma. El Dios personal se moldea a partir de las historias que nos contamos para explicar lo inexplicable. El Dios cósmico existe independientemente de nuestras narrativas. Mientras que el primero puede cambiar según la cultura y el tiempo, el segundo es constante, inmutable y se manifiesta en el ritmo preciso con el que se mueve el universo. Un ejemplo práctico de esta visión es algo que podemos experimentar a diario: contemplar el cielo estrellado. Para quienes siguen a un Dios personal, las estrellas pueden ser simplemente creaciones de un ser que actúa directamente en el mundo. Para quienes ven al Dios de Spinoza, esas luces son la expresión divina misma, un recordatorio visible de la armonía cósmica. Einstein prefería esta segunda perspectiva, ya que prescindía de intermediarios entre los seres humanos y la experiencia de lo sagrado. Esta idea también conlleva una poderosa implicación ética. Si Dios es naturaleza, dañarla es, en cierto modo, dañar la propia divinidad. Esto significa que preservar el medio ambiente, vivir conscientemente y buscar el equilibrio no es solo una cuestión ecológica, sino espiritual. Implica transformar cada decisión diaria, desde lo que comemos hasta lo que consumimos, en un acto de respeto por el conjunto. Einstein apreció esta claridad. No había cabida para dogmas ni interpretaciones arbitrarias, solo existía la búsqueda constante de comprender y vivir en armonía con el orden natural. Es una visión que elimina la carga del miedo y la reemplaza con responsabilidad consciente. En lugar de temer el castigo divino, el individuo comienza a sentirse parte de un todo que merece cuidado y admiración. Aunque este concepto pueda parecer frío para algunos, resulta profundamente reconfortante para quienes aceptan que el misterio es parte inseparable de la vida. Saber que formamos parte de algo más grande, algo impersonal y perfecto a la vez, puede brindarnos un sentido de pertenencia que ninguna explicación dogmática puede proporcionar. Aquí es donde Einstein encontró la paz. Y precisamente de esta paz surge una nueva dimensión de la espiritualidad que él propugnaba, una religión cósmica, libre de dogmas, pero llena de significado. Y eso es lo que abordaremos en el siguiente punto. Para Einstein, la verdadera religiosidad no residía en templos, ritos ni doctrinas, sino la capacidad de sentir reverencia ante el orden del cosmos. La llamó religión cósmica, una espiritualidad que no depende de intermediarios, escrituras ni instituciones. Es esa sensación de asombro que nos embarga al contemplar la infinitud del cielo estrellado o percibir la perfección de una fórmula matemática que describe la naturaleza con impecable precisión. Este sentimiento, según él, es lo que nos conecta con lo sagrado en su forma más pura. En este sentido, la ciencia y la espiritualidad no eran rivales, sino aliadas. Para Einstein, estudiar las leyes de la física o comprender la biología de la vida era una forma de oración. No la oración que pide o suplica, sino la que da gracias y contempla. Veía a los científicos como sacerdotes de esta religión cósmica, desentrañando gradualmente el código con el que se escribió el universo. Esta visión elimina la separación artificial entre la fe y la razón, uniéndolas en un solo impulso: comprender y maravillarse. Su famosa frase, «La ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega», resume a la perfección esta integración. La ciencia, por sí sola, puede caminar, pero cojea si carece de un propósito o un significado mayor. La religión, por sí sola, tropieza en la oscuridad si no se basa en conocimiento real y verificable. Pero cuando ambas caminan juntas, se apoyan mutuamente, como dos piernas que nos permiten avanzar con equilibrio y firmeza. Imaginemos a un artista pintando un lienzo. La técnica es la ciencia, los trazos, los colores, la mezcla precisa. El sentimiento es la religión cósmica, el encanto que da vida a la obra. Sin técnica, la pintura podría no transmitir la belleza que el artista imagina.
sin sentimiento, se convierte en un mero ejercicio mecánico. Einstein aplicó esta lógica al conocimiento humano. Es necesario unir precisión y significado, razón y emoción, mente y corazón. Un ejemplo práctico de este enfoque es cómo podemos abordar los problemas cotidianos. En lugar de ver las dificultades como castigos o simples accidentes, podemos verlas como parte del mecanismo mayor que mueve el universo. Así como un científico estudia los fenómenos para comprenderlos, podemos estudiar nuestras propias experiencias para extraer aprendizaje y significado. Es transformar la vida en un laboratorio espiritual. Lo que hace que esta visión sea liberadora es que prescinde de intermediarios. No hay necesidad de esperar a que los líderes religiosos conecten con lo divino, simplemente hay que abrir los ojos y la mente para percibir el orden que nos rodea. Esto también nos libera de la trampa de pensar que lo sagrado es distante. Al contrario, está presente en el movimiento de los planetas, en el ciclo de las estaciones, en el latido constante de nuestros corazones. La religión cósmica también implica humildad. Al reconocer que formamos parte de algo mucho mayor, abandonamos la ilusión de controlarlo todo. En cambio, comenzamos a vivir en armonía con las leyes que rigen el todo. Este cambio de mentalidad disipa la arrogancia y nos acerca a la armonía. Para Einstein, este era uno de los mayores regalos que esta forma de espiritualidad podía ofrecer, la paz interior. Este tipo de religiosidad también tiene un efecto práctico en nuestras decisiones. Cuando comprendemos que nuestras acciones afectan el equilibrio del conjunto, comenzamos a actuar con mayor responsabilidad. Las decisiones sobre el consumo, las relaciones e incluso el trabajo empiezan a filtrarse por la pregunta: ¿contribuye esto a la armonía o crea más desequilibrio? Este simple cambio ya es un acto de devoción al orden cósmico. Pero lo más fascinante es que, para Einstein, esta visión no era algo frío ni distante. Estaba profundamente conectada con un elemento que consideraba fundamental para la supervivencia y la evolución de la humanidad: el amor. Y es precisamente esta fuerza la que se convierte en el siguiente capítulo de esta historia. Poca gente lo sabe, pero Einstein escribió una carta a la hija de un amigo cercano en la que hablaba del amor no como un simple sentimiento humano, sino como una fuerza real, comparable a las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Para él, el amor era como la luz, capaz de iluminar, calentar y guiar, y como la gravedad, que atrae y mantiene unidas las partes de un todo. Esta comparación no era mero romanticismo, provenía de una profunda comprensión de lo que sustenta la vida y la civilización. Einstein describió el amor como una energía multiplicadora. A diferencia de los recursos materiales, que se desgastan con el uso, el amor se expande cuanto más se comparte. Es como encender velas con la llama: cada vela nueva no debilita la primera, sino que amplía la luz de la habitación. Para él, esta simple lógica, aplicada a gran escala, podría transformar radicalmente el planeta. En esta carta, incluso habló de una bomba de amor, una explosión emocional y espiritual capaz de neutralizar el odio, la violencia y la destrucción. Imaginen si gobiernos, empresas e individuos comenzaran a usar el amor como criterio para sus decisiones. Esto significaría, en la práctica, evitar las guerras no por miedo, sino por compasión, invertir en tecnología no solo para obtener ganancias, sino para aliviar el sufrimiento humano. Lo más sorprendente es que, para Einstein, esto no era una utopía ingenua. Él veía el amor como una fuerza tan concreta como la electricidad. Pero si bien hemos aprendido a aprovechar la energía eléctrica para impulsar el mundo, aún no hemos aprendido a utilizar plenamente el amor para impulsar a la humanidad. Esta observación sirve de advertencia. Tenemos una de las energías más poderosas a nuestra disposición, pero insistimos en subutilizarla. En la vida práctica, aplicar esta idea podría significar pequeños cambios con efectos enormes. Por ejemplo, al tomar una decisión difícil en el trabajo, pregúntate: ¿qué opción se alinea más con el cuidado y el respeto por los demás? O, en casa, cultiva gestos sencillos que mantengan vivo el afecto en la vida cotidiana. Esta aplicación constante transforma el amor en un hábito, y el hábito, con el tiempo, en una fuerza transformadora. Para Einstein, esta visión también estaba vinculada al equilibrio con la naturaleza. El amor, en este sentido, no se limita a los individuos, sino que se extiende a todas las formas de vida y al planeta en su conjunto. Creía que si aprendiéramos a actuar con amor por la vida en todas sus expresiones, evitaríamos la autodestrucción colectiva y aseguraríamos nuestra supervivencia como especie. Y aquí vale la pena recordar: para Einstein, el amor no era un acto pasivo. Era una postura activa, una decisión consciente de contribuir a la armonía. Esta era la diferencia entre el amor como sentimiento y el amor como fuerza. El primero puede surgir y desaparecer, el segundo se cultiva como una elección diaria. Es casi como cuidar un jardín:
Requiere cuidado, atención y, a veces, esfuerzo ante las condiciones adversas. Curiosamente, esta visión del amor como ley universal conecta directamente con su concepción del Dios de Spinoza y la religión cósmica. Al fin y al cabo, si todo está interconectado, el amor es el pegamento invisible que mantiene unida la red. No necesitó dogmas para llegar a esta conclusión, simplemente observó que donde hay amor genuino, hay menos caos y más orden, y esto es precisamente lo que el universo parece buscar. Pero incluso con esta claridad sobre el poder del amor, Einstein sabía que existía una dimensión del universo que ni siquiera él podía explicar por completo, la naturaleza misma del tiempo. Y aquí es donde llegamos a una de sus reflexiones más intrigantes. Einstein tenía una relación singular con el concepto de tiempo. En una carta escrita tras la muerte de su íntimo amigo Michele Besso, dijo algo que a muchos les pareció enigmático. Para nosotros, los físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por persistente que sea. Esta frase revela una perspectiva que va mucho más allá de la física. Es una visión que afecta nuestra forma de vivir y de afrontar la finitud. Para él, la vida no era una línea recta que comienza al nacer y termina al morir, sino parte de un continuo mayor. Todo lo que existe simultáneamente en un tejido de espacio-tiempo. La noción de ahora es simplemente el punto donde se centra nuestra conciencia. Es como si estuviéramos viendo una película, pero solo pudiéramos ver una escena a la vez, sin darnos cuenta de que todas las demás ya están grabadas y coexisten. Esta perspectiva cambia radicalmente la forma en que experimentamos la pérdida. Cuando falleció Michele Besso, Einstein no habló de una separación definitiva. En cambio, dijo que Besso simplemente se fue. Desde esta perspectiva, las conexiones que creamos, la energía que compartimos e incluso los momentos que vivimos no desaparecen, simplemente cambian de forma. Es un gran consuelo para quienes sufren las despedidas. Un ejemplo práctico de esta idea es cómo nos afectan los recuerdos. Cuando recordamos un momento decisivo, sentimos emociones como si lo estuviéramos reviviendo. Esto demuestra que, para nuestra mente, el tiempo es mucho más flexible de lo que sugiere el reloj. Y si podemos revivir un momento pasado con tanta intensidad, quizás no esté tan lejos como imaginamos. Einstein aplicó esta comprensión incluso a la ciencia. La teoría de la relatividad demuestra que el tiempo no es absoluto, se estira o se contrae según la velocidad y la gravedad. Esto significa que el tic-tac que guía nuestras vidas es, de hecho, maleable. Es como si el universo nos recordara constantemente que nuestra percepción es solo una parte de la historia, no la historia completa. Esta noción también tiene profundas implicaciones filosóficas. Si el pasado, el presente y el futuro coexisten, entonces nuestras acciones en el ahora están intrínsecamente ligadas a todo lo que ya ha sucedido y a lo que está por suceder. Esta interconexión otorga mayor peso a nuestras decisiones. No estamos simplemente construyendo un futuro lejano, interactuamos con una red de eventos que ya existe de alguna forma. En la vida cotidiana, esta perspectiva puede ayudarnos a vivir con menos ansiedad. Si entendemos que el tiempo es una construcción mental, podemos liberarnos de la prisa y el miedo a la pérdida. Esto no significa ignorar plazos ni responsabilidades, sino reconocer que existe un contexto más amplio, donde nada termina realmente, simplemente se transforma. Curiosamente, esta visión resuena con las tradiciones espirituales que hablan de la eternidad y la reencarnación, pero Einstein llegó a ella por medios científicos. No necesitó creencias místicas para aceptar que el universo es mucho más vasto e interconectado de lo que sugiere nuestra percepción lineal. Para él, la física y la espiritualidad no estaban en conflicto en este punto, simplemente usaban lenguajes diferentes para expresar la misma realidad. Pero a pesar de comprender tanto sobre el tiempo, Einstein reconoció que había preguntas que ni siquiera él podía responder, especialmente sobre el origen de todo. Y es precisamente en este misterio en el que nos adentramos ahora. Aunque Einstein revolucionó la física y desveló los secretos del universo, había una pregunta que permanecía fuera del alcance incluso de su brillante mente: ¿qué había antes del principio? Esta pregunta no es solo científica, sino existencial. Nos confronta con los límites de nuestra comprensión, pues concierne al instante anterior al tiempo mismo, un concepto que desafía incluso la imaginación más audaz. Einstein aceptó que el universo seguía leyes matemáticas precisas, pero también reconoció que estas mismas leyes planteaban otro misterio: ¿quién o qué las definía? En una famosa reflexión, dijo: «Alguien las concibió primero». Esta frase, aparentemente simple, abre la puerta a profundas interpretaciones. No dijo saber quién, pero reconoció que el orden del cosmos no parecía ser resultado del azar absoluto. Esta postura es interesante porque lo distancia tanto del dogmatismo religioso como del materialismo puro.
No aceptaba la idea de un Dios personal que interviene arbitrariamente en el mundo, pero tampoco descartaba la posibilidad de una mente superior, algo que subyace a la estructura matemática del universo. Es como contemplar una obra de arte y darse cuenta de que no podría existir sin un artista, aunque no se conozca su nombre. Un ejemplo práctico para comprender este problema es pensar en un tablero de ajedrez. Podemos estudiar las reglas, comprender las jugadas, dominar las estrategias, pero nada de esto explica por qué se creó el juego ni quién lo inventó. Para Einstein, la física era como este estudio de las reglas, extremadamente valiosa, pero incapaz, por sí sola, de revelar la intención original. Esta pregunta también nos recuerda algo esencial, la humildad intelectual. Por mucho que avancemos, siempre habrá límites que no podamos cruzar. Einstein lo sabía y veía lo desconocido no como un fracaso, sino como una invitación a la curiosidad. Para él, reconocer el misterio formaba parte de la honestidad científica y también de la verdadera espiritualidad. En la vida cotidiana, esta idea se puede aplicar de forma sencilla. Aceptar que no todas las respuestas están a nuestro alcance y que esto no debería paralizarnos, sino motivarnos a seguir explorando. Es como recorrer un sendero en el bosque, sabiendo que es más grande de lo que se puede recorrer en un solo día. Lo importante es seguir avanzando, aprendiendo con cada paso. Einstein también sabía que esta pregunta no podía responderse únicamente con la ciencia o la filosofía. Requería una integración de perspectivas, un diálogo entre campos que a menudo se ignoran mutuamente. Quizás por eso valoraba tanto las conversaciones con teólogos, filósofos y artistas, aunque discrepaba con muchos de ellos. Comprendía que el misterio es multifacético y no puede limitarse a una sola disciplina. Y, en última instancia, esta pregunta se conecta con todas las demás que hemos abordado: el amor, la religión cósmica, el tiempo como ilusión. Todas apuntan a un universo ordenado, interconectado y, en cierto sentido, autoconsciente. La pregunta ¿a quién se le ocurrió primero? Permanece como un faro lejano que guía nuestras reflexiones e investigaciones. Pero Einstein también sabía que reflexionar sobre el misterio no bastaba. Era necesario actuar en el mundo, responsable y conscientemente, para que el avance del conocimiento no fuera acompañado de destrucción. Y aquí es donde llegamos a su último gran legado. En los últimos años de su vida, Einstein albergaba una creciente preocupación. El avance científico estaba superando la capacidad moral de la humanidad. Vio claramente que, sin responsabilidad, cada nuevo descubrimiento podía convertirse en una amenaza. La bomba atómica fue el ejemplo más brutal de ello. Creada a partir de los principios que él ayudó a desarrollar, se convirtió en un símbolo de cómo el conocimiento, guiado por el egoísmo y el miedo, puede generar destrucción a una escala inimaginable. Para él, el verdadero progreso residía no solo en ampliar nuestra comprensión del universo, sino en asegurar que esta comprensión se utilizara para el bien común. La ciencia sin amor, decía, podría llevarnos al colapso. El amor sin sabiduría, en cambio, podría mantenernos atrapados en la ingenuidad. La solución residía en unir ambos, como dos alas que solo juntas permiten volar. Einstein habló de la necesidad de una explosión de conciencia tan poderosa como los avances tecnológicos. Era casi un llamado a la humanidad para que creara su propia bomba de amor, no un arma de destrucción, sino de transformación colectiva. Y esto no era mera retórica. Creía que las decisiones guiadas por el amor y la empatía eran tan estratégicas como cualquier innovación científica. Este pensamiento es sumamente práctico. Imaginemos un mundo donde cada nuevo proyecto científico se sometiera a una evaluación ética exhaustiva, considerando no solo la rentabilidad o la eficiencia, sino también el impacto humano y ambiental. En nuestra vida personal, aplicar este principio significa reflexionar antes de actuar. ¿Lo que voy a hacer contribuirá al bienestar colectivo o solo servirá a mis propios intereses inmediatos? También advirtió sobre los peligros del aislamiento intelectual. El conocimiento, reservado exclusivamente para una élite, se convierte en un instrumento de poder y control. Por lo tanto, abogó por la democratización de la ciencia, la educación y el pensamiento crítico. Cuanto más comprenda la gente cómo funciona el mundo, menos probable será que sea manipulado y abusado. Esta perspectiva lo puso en una situación de conflicto con ideologías extremistas e intereses corporativos. Pero Einstein no se rindió. Comprendió que la responsabilidad de quienes saben es aún mayor que la de quienes no. Era como si dijera: si tienes una linterna en la oscuridad, es tu deber iluminar el camino de todos, no solo de ti mismo. Para él, el legado no era solo lo que dejamos en términos de inventos o descubrimientos, sino la transformación que provocamos en la conciencia colectiva. Un científico que inspira a generaciones a pensar con mayor ética y amor crea un impacto tan duradero, si no más,
que cualquier teoría revolucionaria. En el fondo, Einstein parecía creer que la mayor misión de la humanidad era aprender a usar el poder del conocimiento como herramienta para el cuidado, no para la dominación. Y esto requiere valentía, porque implica ir contracorriente de los intereses a corto plazo y la vanidad personal. Pero sabía que este era el camino que garantizaría no solo la supervivencia, sino también la verdadera evolución de nuestra especie. Y así, su mensaje final resuena hasta el día de hoy: unir ciencia, amor y responsabilidad es la única manera de crear un futuro digno de ser vivido. Y quizás precisamente por eso la carta, oculta durante medio siglo, aún resuena tan profundamente en nosotros, porque es, en esencia, una invitación a esta unión. Tras conocer las ideas que Einstein registró en esa carta prohibida, es imposible ver el mundo de la misma manera. Nos dejó un mapa para navegar entre la ciencia y la espiritualidad, sin caer en la ingenuidad ni el dogmatismo. Pero ¿de qué sirve tener acceso a este mapa si seguimos viviendo en piloto automático, aceptando verdades predefinidas e ignorando la invitación a pensar por nosotros mismos? La pregunta sigue siendo: ¿qué harás con este conocimiento ahora? ¿Lo dejarás como una curiosidad más guardada en tu mente o lo usarás para cuestionar, expandir y transformar tu perspectiva de la vida? Después de todo, saber que la verdad pudo haber estado oculta durante décadas es una responsabilidad, porque, a partir de hoy, ya no podrás decir que no lo sabías. Y si incluso Einstein admitió que algunas respuestas aún están fuera de nuestro alcance, ¿por qué no emprender tu propia búsqueda? ¿Qué descubrirías si tuvieras el valor de ir más allá de las explicaciones oficiales? ¿Qué cambiaría en tu vida si comenzaras a vivir en armonía con el orden del universo, uniendo razón, amor y responsabilidad? Si estas preguntas te resonaron, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sigamos explorando juntos las ideas que pocos se atreven a expresar, y que podrían cambiar para siempre tu forma de ver el mundo.